En el video anterior escuchamos al doctor Brian Pagan, que es nefrólogo, hablar sobre la enfermedad renal crónica. Hoy le vamos a hablar en el aspecto nutricional. Mi nombre es Carmen Yolanda Muñiz, soy nutricionista, dietista renal. Así que, ¿cuál es la importancia de la alimentación en el paciente renal? Es crucial. ¿Por qué? Porque en ese proceso, cuando el paciente cae en un estadio 3, tenemos que comenzar a tener una intervención nutricional. ¿Qué queremos con eso? Que la progresión de la enfermedad no siga avanzando, que ese periodo el paciente pueda mantener esa filtración que tiene y que las toxinas en el cuerpo no comiencen a elevarse. Eso lo logramos con una buena alimentación. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Es que el paciente lleve una dieta, lo que llamaríamos flexi-vegetariana o vegetariana, pero va a depender, ¿verdad?, de los laboratorios del paciente, del estado nutricional que el paciente tenga en ese momento. ¿Cuál es el propósito de la terapia nutricional? Primero, queremos mantener un estado nutricional óptimo. ¿Qué queremos decir con eso? Que el paciente llegue, ¿verdad?, durante todas esas etapas, en algún momento si va a llegar a diálisis, llegue bien saludable, con unos buenos laboratorios, y el paciente se va a sentir mucho mejor. Otra cosa que queremos hacer es minimizar la toxicidad, ¿verdad?, que esas toxinas que se empiezan a acumular en el cuerpo, controlando los alimentos que el paciente va a consumir, vamos a evitar que el potasio suba, que el fósforo suba, que aunque hay unos medicamentos que ya el doctor Brian Pagan les mencionó que es parte de la terapia, la nutrición va de la mano con esa terapia médico-nutricional. Lo otro es disminuir la proteinuria, que es la pérdida de proteína en la orina, y todas esas cosas las podemos hacer con la alimentación. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos un paciente en oficina? Bueno, yo miro el BUN, la creatinina, cómo tiene los niveles de potasio, los niveles de fósforo, los niveles de calcio y cómo tiene la hemoglobina, porque esos son los laboratorios que se le ven afectados a los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué queremos hacer? Bueno, la literatura nos recomienda que la dieta a base de plantas es una dieta que beneficia mucho al paciente con enfermedad renal crónica. No todas las dietas a base de plantas son vegetarianas, pero todas las dietas vegetarianas son a base de plantas. Así que la recomendación para los pacientes que están con enfermedad renal crónica en los primeros estadios, estamos hablando del estadio 3 al estadio 5, la recomendación es una dieta flexi-vegetariana y vegetariano si el paciente está dispuesto a seguirla. Casi siempre la opción que yo le doy es flexi-vegetariano, que lo que quiere decir que le vamos a incluir carnes blancas, pescado, especialmente salmón fresco o atún fresco, y pavo. Básicamente carne blanca. Las carnes rojas las eliminamos completamente y eso es lo que conocemos como una dieta flexi-vegetariana. Las demás fuentes de origen vegetal, proteicas de origen vegetal que vamos a utilizar, pues son las leguminosas, que vienen siendo las habichuelas, los garbanzos, los gandules, las lentejas, las habas, todo ese grupo que es rico en proteína. Las nueces como maní, almendras, avellanas, pistachio, también son una excelente fuente de proteína, y el tofu, que dentro de las proteínas a base de planta es la que se considera de alto valor biológico. Las recomendaciones hace unos años atrás era reducir la proteína al paciente. La realidad es que los estudios científicos, ¿verdad?, la nueva literatura que ha salido, lo que indica no es eliminar la proteína o disminuirla, sino cambiar el tipo de proteína. Tenemos dos tipos de proteínas, las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Pues la recomendación es que se reduzca la cantidad de proteína animal y que aumentemos la proteína vegetal. ¿Por qué? Porque los riñones la procesan más fácilmente. Los desechos metabólicos que se forman con las proteínas de origen vegetal son mucho menores que los desechos metabólicos o las toxinas que se forman por el metabolismo de las proteínas de origen animal. Así que lo que queremos es consumir más proteína vegetal. ¿Qué es los otros factores que tenemos que mirar? El fósforo. Vamos a comparar el fósforo de la proteína de origen vegetal versus las de origen animal. Pues si tú te comes una carne, que son ricas en fósforo, pero que no se le eliminan a los pacientes muchas veces porque necesitan la proteína, ese fósforo de esa proteína animal, el cuerpo la absorbe de un 40 a un 60%. En cambio, si esa proteína es de origen vegetal, el cuerpo la absorbe de un 10 a un 30%, porque ese fósforo no está en su manera libre, está en forma de fitato
nuestro cuerpo no tiene las enzimas para poder digerir ese fitato, por lo tanto la absorción de fósforo es más baja. Así que el paciente se beneficia de que el fósforo no le suba consumiendo proteína vegetal porque está en forma de fitato, no está en su manera libre y el cuerpo la absorbe bien poco. Así que eso es una ventaja de las proteínas versus la vegetal versus la animal. En términos de el fósforo, si hablamos de los aditivos que se le añaden a los alimentos a base de fosfato, pues esos aditivos que se llama básicamente el fósforo inorgánico, el cuerpo lo absorbe de un 80 a un 100%. Ese es el fósforo que más habría que vigilar, que se le añade en forma de aditivo a los alimentos. Ese fósforo inorgánico lo conseguimos en la etiqueta, pero no en el panel nutricional, la ley no lo regula, por lo tanto el manufacturero no está obligado a colocar el fósforo en el panel nutricional. Así que la única opción que tenemos es ir a los ingredientes. Los ingredientes aparecen, los aditivos a base de fósforo, con la sigla PHOS, FOS en inglés. Esos son los aditivos que se le añaden para saborizar, para dar color, para preservar, alargar el tiempo de vida de ese alimento. Y esos aditivos son los que el cuerpo absorbe de un 80 a un 100. Así que hay que ir a los ingredientes, mirar la palabra, todo lo que diga fosfato o phosphate en inglés. Esos son los aditivos que tenemos que evitar. Otro mineral que controlamos con la alimentación es el potasio. La dieta del puertorriqueño es rica en potasio. ¿Por qué no? Nos gustan mucho las viandas, los guineos, todo lo que se hace a base de guineo como la alcapurria, los pasteles. Pues esos son alimentos bien ricos en potasio. Un paciente con enfermedad renal crónica que esté en esos primeros estadios, pues definitivamente, no porque no sean saludables, pero porque son ricas en potasio, no pueden estar consumiendo vianda. Las únicas dos tubérculos que yo siempre les recomiendo a los pacientes es la batata y la papa, que las van a pasar por un proceso de dializado, que es un proceso de remojo para poder reducir los niveles de potasio y de sodio en este caso. Ese proceso que se llama dializado de los vegetales, lo que recomendamos es que el paciente lave bien la fruta, le quite la cáscara, la pique en trozos bien pequeñitos o en lascas bien finitas y lo deje de 2 a 3 horas remojando en agua, o yo le digo también a veces que lo puede dejar de un día para otro en la nevera, luego se le bota ese líquido y entonces esa papa o esa batata pues ya está lo suficientemente dializada como para reducir esos niveles de potasio que le van a afectar. Las demás viandas, yuca, ñame, yautía, no dializan bien, así que la recomendación es que el paciente debe de restringirla. ¿Qué otros alimentos son bien ricos en potasio? El tomate y todos los derivados del tomate, el aguacate, solamente se le permite una rajita como cuando la luna está en menguante, ese es lo que yo siempre le explico a los pacientes, pero en Puerto Rico la gente no se come una rajita, se come medio aguacate. Entonces, si no está dispuesto a comerse una rajita, mejor que no coma aguacate, porque son bien ricos en potasio. Las leguminosas, que hablamos que son una excelente fuente de proteína, ¿verdad? Habichuelas, garbanzos, gandules, etcétera, son ricas en potasio, pero si las consumimos verdes, tienen menos potasio que si están secas. Yo también le digo a los pacientes que si las pueden hervir en la casa, hervirla más de una vez, ¿verdad? También es una buena opción. Y si comparamos esas leguminosas o esas legumbres, media taza que tiene 7.5 gramos de proteína, una onza de carne tiene 7 gramos de proteína, pero miramos otros aspectos nutricionales como que esas habichuelas pueden proveer casi 11 gramos de fibra y 0 grasa saturada. Esa onza de carne, aunque provee la misma cantidad de proteína que provee las habichuelas, tiene 9 gramos de grasa saturada en una onza y tiene 0 de fibra. Así que si se fijan, si vemos la comparativa, esas legumbres son más saludables que la onza de proteína animal. Otro mineral que restringimos es el sodio. Ya el doctor Brian Pagan lo había mencionado en el video y es importante a través de la alimentación reducirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no añadirle sal en exceso a la comida, quizás una pizca de sal al final quizás en algunos alimentos. Otros alimentos utilizamos las especias naturales que tenemos disponibles en la comida criolla, ajo, cebolla, pimiento, cilantrillo, culantro, romero. Hay tanta variedad de especias que podemos utilizar para darle un sabor rico a los alimentos. Vinagre balsámico, limón. Todo eso se lo podemos añadir a los alimentos y hacerlos más ricos en sabor, que no sepan tan insulsos
y que el paciente lo pueda disfrutar, porque el propósito también es que el paciente disfrute lo que come y no que sienta que está comiendo unos alimentos que no le llenan el paladar y entonces dejan de comer porque la comida les parece aburrida o no tiene sabor. Así que sí, le podemos dar sabor con otros tipos de especias y controlar ese sodio en la alimentación. Y entonces, cuando compramos, es importante leer la etiqueta, mirar la cantidad de sodio. Eso sí, la ley lo regula, está en el panel nutricional, y por la porción que indique en el panel, ¿verdad? La parte de arriba del panel nutricional te dice el tamaño del servicio. Pues ese tamaño del servicio, el sodio no debe exceder los 140 miligramos. Eso sería 140 o menos, perfecto. Es una buena opción para usted. Es importante recordar que la dieta renal en el paciente con enfermedad renal crónica de esos primeros estadios es individualizada. No hay una dieta genérica que utilicemos para todos los pacientes. Por eso tenemos que mirar todos los laboratorios. Cada paciente es diferente y se trata de una manera diferente. La persona cualificada para hacer esa evaluación y para hacer ese plan alimentario es la nutricionista, y especialmente la nutricionista o la dietista renal que está especializada en esa área. Así que es importante que usted sepa que no existe una dieta ni libre de sodio, ni libre de potasio, ni libre de fósforo, porque entonces usted no podría comer nada. Los alimentos que el paciente puede comer van a tener fósforo, van a tener sodio, van a tener potasio, pero en unas cantidades mucho menores que el paciente puede manejar, ¿verdad?, adecuadamente, siempre y cuando siga las recomendaciones de la dietista y coma las porciones que se le indican. Porque yo le puedo decir que coma ciertas frutas que son más bajas en potasio, pero si usted come exceso de esa fruta, pues también el potasio le podría subir. Así que las recomendaciones son importantes seguirlas, el plan alimentario es individualizado y la dietista renal es la especialista en manejar esa condición. Que mi recomendación siempre es visite a su nefrólogo, visite a su nutricionista renal, hágase laboratorios una vez al año, como parte de su estilo de vida, que todos los años se haga todos los laboratorios. Si es diabético, controle su diabético. Si es hipertenso, mantenga sus presiones controladas, porque son las dos primeras causas de daño renal. Y de esta manera vive tu vida más saludable.